se va a reducir en proporción brutalmente, quizás a sus justas proporciones para la contemporaneidad, pero creo que en el fondo pues, de ese romanticismo están hechas esas cosas que en últimas son transmisiones humanas y que son las que van a garantizar que haya clásicos, que haya historias, eventos y momentos que nos conmueven, nos conmovieron y nos sigan conmoviendo. Maravilloso, todos somos bastante románticos aquí también. En el fondo, eso, sí. lo que Andrés dice nos recuerda algo que decía Brian en su presentación, y es que hay una sutileza y hay un desarrollo de los personajes y una relación con el lector que por supuesto solo existe en los libros, no existe en un videojuego, no existe en una película, y a eso vamos bien. Y el señor Teller, en una conferencia anterior que hizo en Estados Unidos, usted decía que cuando estamos haciendo ebooks no estamos tratando de convertir un libro de papel en un ebook, sino generar un nuevo objeto que funciona solo en la medida en que pueda tener, digamos, el key content, que la esencia, que lo más clave, la esencia del libro esté también en el ebook. ¿A qué se refería usted con eso? ¿Qué es lo esencial del contenido de los libros que debe permanecer también en lo electrónico? El mayor problema con las editoriales es tratar de replicar el producto impreso en el libro electrónico. No se trata de replicar, sino de repensar para los medios electrónicos. Algunas editoriales han tratado de que el libro se vea exactamente igual a como se ve en el papel, pero no van más allá y no piensan de nuevo, no van más allá y cómo va a interactuar el lector con ese contenido. Si yo tomo una hoja que tiene líneas, que yo debo llenar, un formulario que yo debo rellenar, yo puedo simplemente coger un lápiz y hacerlo, pero si veo las mismas líneas en mi iPad, pues ¿qué voy a hacer? Voy a digitar, ¿dónde está mi teclado? Yo no puedo interactuar acaso con eso, entonces tenemos que repensar, reflexionar de nuevo en el concepto y en el contenido, porque se trata de contenidos. Ese es un buen punto el que se ha hecho antes. No se trata de intentar hacer exactamente lo mismo, porque esto es imposible. Se trata, por el contrario, como decía Brian, de tomar el contenido que funciona en un medio y poner ese contenido en otro medio, y tomar el contenido que funciona en otro medio y ponerlo en un tercero, y es por eso que nosotros podemos tener un libro y un programa de televisión que tiene toda esa información, que es totalmente ficción, pero que nos da todo ese contenido que no podemos ver en el programa de televisión. Y hay entonces, como decía, no se trata de tomar algo y ponerlo en otro formato, sino de tomar el contenido y la esencia de ese contenido y comprenderlo de una forma diferente para darle a los lectores o a los consumidores esta historia en una forma que tenga sentido según el formato. Y por eso el libro digital no es lo mismo que el impreso. No veremos la muerte de lo impreso. Siempre existirán libros impresos. Todas las semanas yo leo libros que fueron escritos hace 300 años en Italia. Son libros que siguen ahí. Esto no es un problema. El problema es cómo hacer que los lectores y los espectadores y en esencia los consumidores consuman el contenido que nosotros queremos transmitir, cómo lo quieren entender, cómo logran entenderlo. Y esta es precisamente la clave. Son adaptaciones al final. Todo se trata de eso, ¿no? De adaptar una historia. Por ejemplo, una cosa que me doy cuenta es que para el mercado internacional, por ejemplo, porque mi agencia es un negocio que solo en el territorio brasileño no se sostiene en cuanto a negocio, es algo que yo tengo realmente que ir más allá de Brasil, más allá del cine. Entonces, de hecho la televisión es muy importante para mí, y más allá de las fronteras de Brasil. Entonces,
la primera cosa que hice fue dividir las historias que tengo entre historias que son muy brasileñas por alguna razón, o no sé, de los personajes o del escenario donde se pasa, y que sí tiene que ser una producción brasileña, porque sí, de las historias que son universales. Y en el momento en que yo hice un catálogo de historias de autores brasileños, porque por el momento yo estoy trabajando solo con autores brasileños, pero que son historias que se pueden adaptar a cualquier parte del mundo. Entonces yo fui, por ejemplo, ahora en febrero estuve en el Festival de Berlín y presenté este catálogo de historias universales a productores de toda parte del mundo, de todos los países de Europa, de Estados Unidos, de Finlandia, de Rusia, de no sé dónde, y a toda la gente le interesa esas historias, no importa si es un autor brasileño, ¿sabes? Es como, porque no se trata del libro, y sí de lo que está más allá de eso. Es decir, se habrá una adaptación, se van a cambiar los nombres, el lugar, la época quizás, se va a cambiar todo. Lo que importa es la esencia de la historia, es algo muy sencillo lo que está por detrás, ¿no? Y todo lo demás se puede cambiar. Igual creo que los formatos se trata de la misma cosa, es decir, son adaptaciones que se pueden hacer, que si se hace un buen trabajo, uno agrega al otro y se hacen de una misma historia, se pueden tener diferentes productos en diferentes soportes, en diferentes materias, y que la gente se va a acercar de diferentes maneras a la misma historia, ¿no? Bueno, y hay una palabra que no hemos utilizado todavía en este encuentro, y es cross media. Entonces, pues miremos un poco hacia adelante. Para los colegas aquí presentes, en los últimos años se ha empezado a hablar mucho y se ha empezado a trabajar mucho alrededor de cross media, de la posibilidad de manera paralela estar desarrollando distintos bienes culturales, llámese novela, una novela gráfica, una página en internet, una película, un podcast de radio que tú descargas en internet o que escuchas por radio, y estar desarrollando con todos estos diferentes bienes culturales un mismo hecho, desde distintas aproximaciones. Pero además con la adicional de que gracias a la web 2.0 y en general, digamos, a las redes sociales, también el que antes era un lector relativamente pasivo puede intervenir y puede alterar la trama y puede enriquecer la trama. Entonces, digamos, este fenómeno, esta manera colectiva, esta forma de arte colectivo que se está desarrollando contemporáneamente es a lo que se llama cross media. Y mi pregunta para nuestros compañeros de esta sala, que estamos como en la sala de la casa de la mamá, sería, ¿cómo ven ustedes la relación de sus respectivos oficios y cuál es su experiencia y su opinión en relación con el cross media, con este movimiento? Entonces, bueno, Ana. Yo creo que hable un poco de eso, ¿no? Justamente cómo se puede, de hecho, en el mundo del cine, para mí es muy divertido estar en un evento de libros hablando de eso, porque hace poco yo participé de un evento de cine hablando justamente de eso, discutiendo la cuestión del transmedia, del cross media en cine. Y es la misma discusión, es decir, son dos industrias muy parecidas. El mercado editorial, el mercado de cine son impresionantemente parecidos, aunque por supuesto tengan sus peculiaridades, pero se discute lo mismo. Y algo que yo estaba escuchando de productores, un grupo de producción de Los Ángeles, que están produciendo una serie para televisión que es basada en una high school de las afueras de Los Ángeles, en un barrio latino, de inmigración latina. Y entonces ellos estaban haciendo un trabajo que mientras filmaban la serie, ellos ya habían pensado previamente todos los demás productos que podían tener. Entonces, en el momento que estaban filmando la serie y que tenían el escenario, los actores, bueno, toda la producción armada, ellos también, no sé, había una chica que le gustaba bailar, no sé qué. Entonces, ellos hicieron la chica como dando clases de baile, enseñando a la gente a bailar, los pasos, no sé qué, para hacer una cosa específica sobre clases de baile con la actriz del seriado. La otra que era mesera en un bar, no sé qué, que le gustaba cocinar, le hacían una cosa con culinaria, receta, no sé cuánto. Entonces, al final de la filmación, con el mismo presupuesto que tuvieron, ellos lograron tener varios productos de la misma serie. Es decir, eso es algo que cada vez más en el mundo del cine se está haciendo, y por lo que escucho acá, en el mundo de los libros también son varias las posibilidades. Entonces, por eso les decía que creo que las dos áreas se tienen que hablar.
explorar más, porque creo que se desarrolla más posibilidades aún de lo que quedarnos como segregados, ¿no? Creo que ¿Algo más sobre cross media? Something Sobre else su regarding relación con esto, su opinión en relación con este fenómeno. Brian? I would say that Quisiera decir que I agree with everything you said. estoy de acuerdo con todo lo que se dijo anteriormente y que lo que realmente está ocurriendo acá es la forma en particular en que las personas reciben el contenido se está convirtiendo en menos importante para ellos en cuanto que todos nosotros estamos muy apegados en que me gustan los libros, me gusta la sensación del papel, oler la tinta, pero creo que lo que está ocurriendo con cross media o transmedia es que en las franquicias, porque no encuentro una palabra mejor, es diferente, porque tenemos un mundo persistente con un universo persistente y los personajes, cualquiera de todas las formas que se le entreguen, inclusive a través de otros diferentes medios a los que hemos discutido. Por ejemplo, las caricaturas para niños, usted ve ahí el niño ve el show, juega con el mismo muñequito, y eso viene a través de las civilizaciones, pero aparentemente es el caso de las transmedia. O sea que efectivamente el contenido general, todo este universo es el único punto relevante, pertinente, que las personas prestan atención como lo perciben. Bueno, ¿qué tal si quieres decir algo? Bueno, si no hay nada más que decir, digamos, de la sala, ¿habría alguna pregunta, algún diálogo con el público? ¿Nos gustaría? Dice una persona de la editorial Gato Sabido. Es una pregunta para Ana Luisa. Nos gustaría que... Bueno, además está en portugués, Dios mío. Por favor. ¿La puedes leer en voz alta para que sepamos? Dice, me gustaría que hablara sobre las dificultades de vender derechos para fuera del país. Las obras deben ser traducidas. ¿Quién financia eso? Sí, claro, ese es un tema que, como les decía, yo preparé todo un catálogo de obras que considero universales y las llevé al Festival de Berlín, por ejemplo. Llegué allí, tuve varias citas, súper bien, los productores recibiendo la idea súper bien, todo lindo. Y cuando ellos me decían, me gustó quiero leerlo, ¿cómo hago? Y si no está publicado en inglés, ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, eso es algo que yo empecé a plantear junto a los autores, junto a los agentes literarios, es decir, eso es un tema, porque una traducción literaria es algo que por supuesto cuesta caro. Pero al mismo tiempo, ¿cómo hacer que esta historia viaje y se pueda coproducir con otros países o incluso hacerse una producción no sé dónde, si la gente no puede leer el libro? Entonces, eso es un reto, que no tengo la respuesta todavía, pero una de las posibilidades que hemos pensado es que justamente, como les decía, que no nos importa la parte literaria, sino que la trama, lo que podríamos hacer es una especie de sketch, de traducción, y utilizar uno de estos traductores electrónicos, no sé, como Google Translator, con una revisión después hecha por alguien que sepa la lengua, pero es decir, que no se pague una traducción literaria, que es algo que toma tiempo, es caro, etcétera, pero que sería algo como para tener una idea. No es la mejor solución, pero como estamos hablando justamente de esta peculiaridad del mercado, en que lo que importa es que el tipo conozca las acciones de la trama, qué pasó al principio, medio y fin, ¿no? Porque como les decía, una adaptación es mucho menos riesgo, porque un guión se puede perder en el medio y no sé, la historia se puede perder, mientras que un libro ya tiene como una estructura, una columna vertebral. Entonces creo que eso que se tiene que pasar. Pero sí, la traducción es un reto que